reforma agraria, implementada durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, marcó uno de los cambios más importantes en la historia contemporánea del Perú. Esta medida fue anunciada oficialmente el 24 de junio de 1969 mediante un decreto ley, fecha que coincidía con el Día del Campesino, anteriormente conocido como el Día del Indio. La reforma buscó acabar con el sistema de haciendas y redistribuir las tierras a favor de los campesinos, quienes durante décadas habían vivido bajo condiciones de explotación y exclusión. Antes de esta reforma, gran parte de las tierras agrícolas del país estaba concentrada en pocas familias terratenientes, especialmente en la costa y en la sierra, mientras miles de campesinos trabajaban bajo relaciones de dependencia y servidumbre heredadas desde la época colonial. Sin embargo, sus resultados siguen siendo motivo de debate, ya que mientras algunos consideraban que significó un avance en justicia social e integración nacional, otros señalan que provocó graves problemas económicos en el campo peruano. Desde nuestro punto de vista, permitió ampliar la ciudadanía campesina y reducir el poder de la oligarquía terrateniente. No obstante, en este aspecto económico tuvo resultados negativos debido a la baja productividad y a las deficiencias del modelo cooperativo implementado por el Estado. Antes de la reforma agraria, los grandes hacendados concentraban grandes extensiones de tierra y tenían mucho poder político y también un gran poder económico. Muchos campesinos dependían de ellos y no podían participar plenamente en la vida política. Dentro del país también ya se veía la desigualdad y los reclamos de los campesinos. Durante gran parte del siglo XX, especialmente entre los años 1930 y 1960, existió una fuerte desigualdad social en muchas zonas andinas. Los hacendados influían incluso ya dentro de todas las autoridades locales y se podría llamar que toda esta corrupción dio surgimiento a los movimientos campesinos que existían tierras y mejores condiciones de vida. También ya se veían los cambios políticos con esta reforma, ¿no? La reforma agraria, aquella vez impulsada por Velasco, redujo el poder de los hacendados y permitió que miles de campesinos fueran reconocidos con mayores derechos políticos y a la vez sociales. Además, ya se promovieron las cooperativas y organizaciones campesinas para integrarlos así al desarrollo ya del país. También se veía mayor integración y ciudadanía. Según Antonio Zapata, uno de los principales logros de esta reforma agraria fue ampliar la ciudadanía e integrar a sectores que durante muchos años habían sido excluidos. Esto permitió una mayor participación de la población rural dentro de la vida ya nacional, ¿no? También el fortalecimiento del Estado. También se consideró importante porque la reforma fortaleció la presencia del Estado en zonas rurales donde anterior no se había llegado, y esto ayudó a que los campesinos desarrollaran con mayor fuerza y mayor conciencia política y social. Además, Zapata señala que esta integración contribuyó a que el movimiento, como aquella vez Sendero Luminoso, no tuviera un apoyo total del campesino andino. Y todo esto me conlleva a una pequeña conclusión, que por ello yo considero que desde el aspecto político la reforma agraria fue positiva, porque redujo el poder tradicional de los hacendados y todo esto dio mayor inclusión de la población campesina dentro de la sociedad peruana. Los resultados fueron mucho más problemáticos, puesto que el objetivo de la reforma agraria era modernizar el campo y mejorar la producción agrícola, mediante cooperativas y asociaciones que eran administradas de forma colectiva. Sin embargo, el modelo aplicado por el gobierno presentó diversas dificultades. Según la lectura de Antonio Zapata, nos indica que Velasco evitó repartir individualmente las tierras y decidió mantener grandes unidades productivas bajo las cooperativas. Entre las principales organizaciones que creó estaba la Cooperativa Agraria de Producción, conocida como CAP, y las Sociedades Agrícolas de Interés Social, conocidas como SAIS. No obstante, muchos campesinos percibieron que el Estado simplemente había reemplazado al antiguo hacendado. Además, las cooperativas enfrentaron problemas de organización, falta de disciplina productiva y escasa productividad administrativa. Otro problema importante también fue el control estatal sobre los precios agrícolas. El gobierno mantuvo bajos los precios de los productos del campo para beneficiar a la población urbana, lo que perjudicó seriamente a los campesinos. Esta política redujo la rentabilidad agraria y provocó un estancamiento económico dentro del sector rural. Como consecuencia, muchos beneficiarios comenzaron a parcelar las cooperativas y dividir las tierras en pequeñas chacras, afectando aún más la producción y la economía de escala necesaria para una agricultura moderna. Durante la década de 1970, el Perú también enfrentó una crisis económica internacional relacionada con el aumento del precio del petróleo y el endeudamiento externo, pues esto agravó más los problemas económicos del Perú. Por ello es que aunque la reforma agraria haya tenido intenciones de justicia económica, nosotros consideramos que económicamente no logró los resultados esperados y terminó generando una crisis productiva en el campo peruano. Tuvo un impacto social positivo, porque ayudó a cambiar la situación de miles de campesinos, indígenas y rurales que durante muchos años fueron marginados y explotados por el sistema de haciendas. Antes de la reforma, muchos campesinos trabajaban en situaciones injustas y no eran reconocidos como ciudadanos.
Con esta medida se buscó terminar con esta estructura social desigual que era desde la época colonial. Además, el gobierno de Velasco promovió cambios simbólicos, como reemplazar la palabra indio por campesino, con la intención de reducir la discriminación y reconocer la dignidad de la población rural. También se fortaleció la identidad campesina y hubo mayor participación de los ciudadanos justamente campesinos, ¿no? También se impulsaron programas de identificación rural y alfabetización. Por eso, considero que socialmente la reforma agraria sí fue beneficiosa, porque permitió dar mayor dignidad, reconocimiento y derechos a sectores que por mucho tiempo fueron olvidados por el Estado peruano. La agraria fue uno de los procesos más trascendentales de la historia del Perú entre 1930 y 1990, ya que transformó profundamente las relaciones políticas, económicas y sociales del país. Desde el punto de vista político y social, sus efectos fueron mayormente positivos, porque eliminó el poder de los grandes hacendados, amplió la ciudadanía campesina y promovió una mayor integración nacional. Sin embargo, en el aspecto económico, las reformas enfrentaron graves dificultades debido a la baja productividad de las cooperativas, el excesivo control estatal y las políticas que perjudicaron la rentabilidad del campo. Esto provocó estancamiento agrícola y mayormente niveles de pobreza rural en algunos sectores. A pesar de sus limitaciones, considero que la reforma agraria fue necesaria para enfrentar las profundas desigualdades existentes en el Perú. Sus efectos todavía se reflejan en la sociedad actual, especialmente en la mayor participación política y social de las poblaciones rurales y campesinas dentro de nuestro país. Además, este proceso dejó una huella histórica importante porque modificó la estructura tradicional del campo peruano y abrió el debate sobre la justicia social, la distribución de la tierra y el papel del Estado en el desarrollo nacional.